Doncs bona tarda a tothom, moltes gràcies per venir. Aquesta arrencada del 2025 ha sigut prolífica en presentacions de llibres que parlen d'ocells a Òrix. Em passo el castellà perquè els tres convidats venen de fora y ens entendrán millor si parlo en castellà. Nada, estaba diciendo que este inicio de 2025 está siendo muy prolífico en presentaciones de libros de aves, y yo en todas las presentaciones siempre digo que es una muy buena noticia estar presentando libros de aves en Òrix. Por eso quiere decir que hay actividad, que hay afición, que hay gente que le gusta esto y que al final los libros que presentamos aquí, que editan los editores, que escriben los escritores, pues son para que la gente los consuma. Y está pasando esto, que la gente está consumiendo todo tipo de libros relacionados con naturaleza y aves, lo cual creo que es una muy buena noticia para la sociedad en general. Antes que nada, agradecer mucho vuestra presencia. Venís los tres de lejos. Juan José Ramos Melos, el editor de Bicho Malo, que viene nada menos que de las Islas Canarias, que se agradece mucho el esfuerzo que haces por estar aquí. Antonio Sandoval y Alfonso Rodrigo, que son autores, y Juanjo también, de partes de este libro, pero ellos dos en particular son los que han coordinado toda la edición del libro, los que han estado, digamos, en contacto con los otros 34 autores de historias que se recogen en este libro. Supongo que todos sabéis que es un libro que de lo que trata es de esto, de historias, de visiones personales y muy centradas en el pajareo, en un entorno cercano de donde estas personas pues viven o desarrollan su trabajo o lo que sea, ¿no? Creo que es una idea muy bonita haber recogido tantas experiencias de gente muy diversa, geográfica, de edades, de aficiones, de profesiones, de todo tipo, que expliquen su forma, digamos, de vivir el pajareo. Y es bonito porque hay un denominador común en todos, yo creo, que los que leáis el libro, cada uno interpretará a su manera. De entrada, yo, como siempre, creo que lo bonito de una presentación de libros es empezar preguntando al editor de dónde salió la idea y por qué quisiste hacer este libro. Sí, bueno, a mí en este, bueno, primero gracias por buscar un huequillo para venir a hablar de territorios pajareros y de aves, que creo que nos une a muchos de nosotros. A mí en este caso, estas dos personas me liaron. Me llamaron, me propusieron, hicieron la propuesta de publicar un libro que hablaba, al principio tampoco estaba muy claro el título, pero que hablaba de aquellos territorios donde nos tocó o elegimos pajarear y donde probablemente hemos vivido algunos de los momentos más locos, más bonitos de nuestras vidas, ¿no? Muchos de nosotros, aparte de pajarear y ver especies de aves, sentimos auténtico amor por los lugares donde nos ha tocado vivir, ¿no? A algo así no se le puede decir que no, ¿no? Entonces, como editor, pues Alfonso y Antonio lo propusieron, lo hablé con Jorge, que es mi socio en esta aventura editorial. Nosotros somos una editorial pequeñita, llevamos muy poco tiempo y claro, para nosotros fue un lujo, ¿no? que nos lo propusieron. Bueno, pues ahí está el resultado, que quizá entre vosotros dos podéis explicar un poquito más pues esta idea, cómo la quisisteis llevar a cabo. Y bueno, aquí hay la pregunta del millón, es cómo se hace una selección de autores, ¿no? Pero bueno, supongo que podría ser interminable la selección, pero a la vez también hay motivos para escoger unos u otros, ¿no? Bueno, por mi parte también muchísimas gracias por recibirnos aquí. Yo siempre que vengo aquí a Barcelona, Francés lo sabe, paso por Òrix, es como quien viene al templo, ¿no? Y bueno, y todo esto surge, el libro, el proyecto, surge precisamente hablando de libros, ¿verdad, Alfonso?
hablando de libros a través de WhatsApp. Nosotros cuando encontramos un libro que nos gusta, especialmente, oye, ¿viste este? ¿Qué tal? ¿Has leído este? ¿Qué tal? ¿Cómo? Y un día, así comentando estas cosas con el teléfono en la mano, dice Alfonso, a mí lo que me gustaría es... Y dije, oye, pues si tú te animas, yo me animo también. Entonces empezamos a darle vueltas, y hay un momento que empiezas a dar tantas vueltas a la cosa que dices, para vamos a lo práctico, porque esto suena muy bien, una cosa bonita, pero hace falta alguien, pues eso, como acaba de decir Juanjo, loco, un editor que esté dispuesto a tirarse a la piscina con un proyecto, además en las condiciones que estábamos planteándolo. Y por suerte, pues hay locos por el mundo como Juanjo, y allá que fuimos. Y el proyecto, si quieres comentarlo, Juanjo, quiero decir, la idea que va acompañando al libro, ¿no? Sí, bueno, ¿te refieres Bueno, en este caso los autores, los 37 autores, renunciamos a los beneficios, y fue uno de los temas que hablamos desde el principio, ¿no? Este tiene que ser un libro que además motive a nuevas generaciones y a otras personas que no se han acercado al mundo de las aves, que cuando lo lean se entusiasmen y salgan también a pajarear en sus territorios más cercanos, ¿no? Pues hemos decidido renunciar a los beneficios del libro, los autores, y hacer una beca para apoyar proyectos de conservación de jóvenes menores de 25 años, chicos y chicas que se sientan apasionados por las aves, y estamos ahí dándole vueltas a las bases. La idea es al mes de junio, más o menos por ahí, ya Francés nos da la publicidad en la revista de Ori. Por supuesto, sí, sí. Para seguir apoyando o para apoyar a nuevos proyectos o nuevos pajareros que se sientan integrados dentro de la comunidad y apoyados, ¿no? Con la pregunta que hacía sobre la selección de autores, también hay que tener en cuenta que no todos los pajareros o todas las gentes que nos gusta ir a ver aves tenemos o hemos sido asiduos de un espacio, de un local patch, de un territorio pajarero constante a lo largo de muchos años, ¿no? Yo creo que los que vivimos en zonas más urbanas también lo tenemos más difícil, ¿no? De tener un lugar donde ir con mucha frecuencia. Muchos de los autores de estos libros hablan prácticamente de visitas diarias a los espacios en los que ellos consideran sus territorios pajareros. Otros no, y otros también son de origen urbano y también tienen su espacio en donde... Pero creo que hay que tener mucho conocimiento de la gente que se dedica a esto para identificar quién realmente respondía a este perfil. Bueno, gracias a todos por venir también. Por mi parte, como ha dicho Antonio, a este templo que es Oryx para cualquier pajarero. Yo también, las pocas veces que he tenido la suerte de pasar por Barcelona, paso siempre por aquí. Mi tarjeta de crédito normalmente no le gusta tanto, pero es así. Bueno, por retomar un poco la idea al principio, esas veces que hablábamos Antonio y yo cuando le dije aquella vez de que me gustaría que existiera un libro tal, todo venía de una reminiscencia que tenía yo de un libro que leí hace años, que os recomiendo si no habéis leído, que es de Koch, que es Tales of a Trip, Birders, Tales of a Trip. James Koch, ¿es verdad? Es de Cocker. Cocker, eso, James Cocker. Y bueno, el libro cuenta historias sobre pájaros y pajareros. Entonces yo, como local patcher convencido, o sea, yo soy de Zamora, entonces tengo las lagunas de Yafáfila, que supongo que os conoceréis todos, a 35 minutos de casa. Y llevo muchos años, llevo 30 años allí. O sea, alguna época de mi vida que he tenido que vivir fuera, por razones laborales, voy todo lo que puedo. Entonces yo quería que existiera una obra en la que me contaran con qué pasión otros pajareros viven sus jornadas de campo allí. Y bueno, eso nos llevó a hablar sobre el libro, a todo lo que os han contado ellos, y ahora viene, por no volver a repetirme, lo que me ha preguntado Francesc, el tema de cómo lo seleccionamos. Bien, hay territorios pajareros en España que cualquiera de nosotros, si digo un nombre, van a decir perfectamente, rápidamente lo van a asociar con un pajarero o una pajarera
de ese lugar. Hay otros que son menos conocidos y ha habido que buscar. Y creamos primero una selección de varias personas que tuvimos que ir reduciendo porque, curiosamente, gente que pensamos que nos iba a decir que sí desde el principio nos dijo que no, por diversos motivos, desde que no tenían tiempo, que los iba a pillar fuera de España o que sencillamente tenían miedo a escribir, que no sabían cómo van a poder expresarlo, por lo que decidieron no tomar partido. Yo creo que responsablemente, si no te eres capaz, pues ya está, aunque se le animaba siempre, ¿no? Y luego otra gente que sí, que enseguida ya sabíamos que llevan años que le pasan como a mí un poco, o como a Antonio con su estaca de bares, ¿no? O con la punta de teno a Juanjo. A mí cualquier cosa que sea colaborar con el conocimiento de lo que más, de uno de los lugares que más quiero en el mundo, pues es un sí rotundo. Entonces decidimos valorar un poco eso en principio, jugar un poquito después con las capacidades de cada uno, y teníamos claro que aquí son pajareros, o somos pajareros, no somos escritores, salvo excepciones, y que nos tocaría hacer luego un trabajo de edición más o menos importante después, ¿no? con esos textos. Pero bueno, es súper gratificante porque creo que el libro es una oda a la pasión por las aves. Creo que una persona incluso que no sea muy pajarera lo podrá notar. El libro yo creo que es muy interesante y muy entretenido de leer para cualquiera de los que nos guste esto de salir a ver aves, porque combina gente que te habla de espacios archiconocidos y muy famosos, Estaca de Bares, Delta del Ebro, Doñana, no sé, digamos, zonas muy clásicas de que en cualquier, digamos, pero después también vas descubriendo rincones, incluso algunos que han sido temporales, que han desaparecido al cabo de un tiempo por razones naturales también, ¿no? Me sorprende mucho, bueno, me sorprendió la explicación del Valle de Ambroz, ¿no? Que se crea un hábitat durante unos años con unas circunstancias concretas y que después va languideciendo y desapareciendo de forma natural, ¿no? Y por lo tanto, creo que aquí incluso la selección debía ser personas y espacios, ¿no? A la hora de... para además tocar toda la geografía prácticamente. Tuvimos muy en cuenta que queríamos que saliera gente de toda la geografía nacional. Hay un capítulo de Ceuta, hay varios de Canarias, parece Baleares, hay 4 espacios de Cataluña, me parece, o 5, 4, ¿no? Es de los que más aporta, además, en respecto al territorio. Luego hay, por ejemplo, Castilla es más grande y estamos solo 3. De hecho, hay una de mis espinitas, quedó el azul de lobos, en Salamanca descolgado ahí, porque el local patcher oficial tuvo un problema por aquellos tiempos y no podía involucrarse. Pero yo creo que ha quedado muy bien. Luego también queremos que hubiera un porcentaje de mujeres concreto también, que aportaran su granito de arena. Gente joven. Que hubiera gente joven, gente muy veterana. Hay padres, hijos. Padres e hijos, eso pareja. Es. Correcto. Y yo creo que en ese aspecto ha estado muy bien. Que aparecieran hábitats diferentes, que hay espacios de montaña, espacios hay cabos, hay lagunas interiores, hay islas, hay territorios más urbanos. Bien, pues hay un poco de todo. Bueno, y hay gente, digamos, muy conocida y que se le reconoce un gran prestigio, y gente que descubres a través del libro y que resultan también muy interesantes, ¿no? O sea que, no sé, en este sentido, la verdad es que es muy entretenido. Entiendo, lógicamente, como decíais, pues que este podría ser un primer libro de territorios pajareros, porque la verdad es que hay seguro que se puede encontrar otra selección igual de amplia e interesante. Yo llevo días temblando porque Alfonso nos ha amenazado que tiene una idea que nos quiere contar, pero todavía no nos la ha contado. Entonces, no. Cuando llegue su momento. Cuando llegue su momento. Que nazca esté bien, que se críe bien y después ya. Claro, sí. Cuando estaba contando ahora Alfonso lo que es armar el puzzle. Al principio parece como relativamente fácil, luego no lo es tanto, porque hay que combinar un montón de factores para terminar con la cuadrícula y que te salga bien, que nadie falle, pues eso, por falta de tiempo o por cualquier otra circunstancia. Pero al final también hay otro elemento
que a nosotros como coordinadores y más al editor nos resultó muy gratificante, es que es un libro hecho en 10 meses. En 10 meses, bueno, ha sido un reto. Sí, porque empezamos a escribir a la gente pues a estas alturas más o menos, Sí, un poco más. febrero. Por febrero de este año 2024, y les pusimos unos márgenes para poder escribir muy cortos. Había 2 meses para escribir. Claro, luego había que pasar a edición, había que pasar a maquetación, a que Fran Torrens, el ilustrador, pues hiciera esas imágenes tan chulas que van salpicando todos y cada uno de los textos, y así como la portada. Entonces, y luego, bueno, que fuera todo a imprenta, en fin. Y en 10 Correcciones, meses, mandar a los autores, Eso hay es. un trabajo. hay un trabajo ahí que se hizo a toda velocidad. Pero es un trabajo, a mí me gusta volver, cada vez que de vez en cuando cojo el libro, vuelvo a leer o hablamos con alguien de alguno de los textos, yo lo leo como una carta de amor. Una carta, o como una colección de cartas de amor, o como si queréis una geografía pasional o entusiasta y también ilusionada de lo que es el pajareo en España, ¿no? También tiene en ese sentido una especie de condición de foto fija de quiénes somos las muchas generaciones que en este momento estamos estableciendo una relación muy especial con un territorio o con territorios muy concretos, ¿no? Y ahora que está de moda, aún salía, creo que era, no sé si era ayer o hoy, porque ya me pierdo, en el País, un artículo. Están de moda los libros de psicogeografía, que son estos de los que se van a pasear y cuentan cómo les ha ido, ¿no? Bueno, pues esto es un poco de esto. Oye, ¿qué me pasó para que yo, como pajarera, como pajarero, haya llegado a establecer una relación tan especial, tan emocional, tan sentimental, también tan académica en muchos casos, de altísimo conocimiento, con un espacio natural? Y que he llegado a convertirlo en mi otro hogar, o incluso en algunos casos en mi primer hogar. Y las aves que vuelan por ahí a lo largo del año, en parte de mi familia, ¿no? O yo en parte de la suya. Bueno, esto es una circunstancia muy curiosa, ¿no? Porque no estamos hablando de propietarios de fincas. Estamos hablando de otra cosa. No, estamos hablando de alguien de personas que, bueno, aquí estamos unos cuantos y seguro que a vosotros os pasa igual, que empezamos a establecer un diálogo que en la base, en lo esencial, es un diálogo sentimental y de enamoramiento con las aves, con los espacios naturales, y que se establece una especie de pacto, y que nosotros le damos algo a esos espacios naturales, trabajamos por su conocimiento, por saber más de las aves que están ahí, escribimos sobre ellos, y lo que esos espacios y las aves nos devuelven es siempre maravilloso, ¿no? Maravilloso. De hecho, buena parte de los autores están implicados en proyectos de conservación, seguimiento de especies, han publicado algunos de ellos, artículos, han participado en estudios encaminados a la conservación de las aves de ese territorio, o incluso en otros ámbitos de hecho, en muchos capítulos hay pequeñas críticas a temas de conservación, incluso metiéndose si la administración es culpable en ese momento, metiéndose con la administración, me refiero, que son gente implicada, no son solo... Cuando llegas a ese punto no es solo el hecho de ir a ver pájaros allí, pasas allí tu día y te marchas, ¿no? Es una relación que mantienes con el lugar, de que lo que le pasa te duele de verdad. Yo en mi caso, por ejemplo, es el sitio donde cuando tengo un problema se me pasa, o cuando vengo de una mala racha y quiero tener un día desinhibido, no hay ningún lugar mejor en el mundo para mí que estar allí, y si estoy solo, mejor, con mis pájaros, ¿no? También me gusta pasar días con amigos, o que venga un amigo de fuera y llevar a enseñar y llevarlo a que lo conozca y de primera mano. Tú has estado conmigo, lo habéis visto los dos conmigo allí, y no hay nada que me guste más que pues ahí en el 87 vi no sé qué, y ahí en el 94, ¿no? Pero igual que eso me pasa, pues ahora por ejemplo, ya con el problema de extracción de agua que vamos a tener, y etcétera, etcétera, pues yo me involucro mucho y lo hago constar también cuando tengo oportunidad. Me refiero que no solo la faceta pajarera, la faceta conservacionista que tienes, artículos sobre Diafila he escrito un montón, sobre especies de Diafila también, y tú sobre estaca, y tú sobre Canarias, que te cuento, y muchos de los otros que aparecen también, o sea que no es solo el ir a ver pájaros ahí. Yo diría que un denominador común que también es
de casi todos los capítulos del libro es que hay siempre se menciona o siempre se destaca lo de compartir el espacio con amigos y compartir estas observaciones de aves con amigos, ¿no? Yo he hecho una pequeña reseña del libro para nuestra web y para la revista de Oris y tal, diciendo que al final tienes la sensación de que, aunque no los conozca, muchos de estos autores personalmente, pero que creo que serían mis amigos o podrían ser mis amigos si me los encontrara, ¿no? Sin duda. Yo creo que esto... El efecto tribu. Exacto, yo creo que no sé si podemos ahondar un poco en este tema, digamos que el compartir una afición como esta genera unas relaciones positivas entre la gente que también hay rencillas y toda la familia. Incomodidades como en todas las familias, ¿no? Pero de entrada, incluso cuando bueno, no sé, vosotros que habéis promovido el libro todavía tendréis una idea más clara de eso. Sí, bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta perfectamente, los que lo hemos leído y sobre todo los que lo hemos releído, cómo en cantidad de las historias que recogen quienes escriben en el libro aparecen terceras personas, ¿no? Sí. Aquel día estábamos fulano, ¿verdad? Constantemente con nombres y apellidos, personas con las que has compartido momentos muy especiales y que te han marcado vitalmente. Y diría que en la mayoría de los casos personas anónimas, no destacan el día que vino no sé quién muy importante, Sí. no, su amigo, su hermano, su pariente, lo que sea, ¿no? Digamos, y aquel día se lo... Sí. Hombre, en el sentido de comunidad o de tribu, ¿no? Como te gusta decir a ti, Antonio, hay también ese respeto a los primeros, ¿no? En este caso, el libro es un homenaje a José Luis Rabuñal Patiño y está dedicado a David Vigas, ¿no? Pajareros que estuvieron mucho tiempo, que llevan mucho tiempo pajareando y que merecen nuestro respeto porque han sido referentes de muchos de los que escribimos en el libro. De hecho, la portada es Rabuñal Patiño, el local patcher Supremo. Sí. Para quien no lo conozca, es una persona que lleva de los años 60. Ya de los 60, principios de los 70. Sí. Bueno, cuéntalo tú mejor. Bueno, José Luis, que es mi amigo mío, es coruñés como yo, y es el primer gran local patcher de este país, y su local patch, su territorio pajarero es la zona de la Costa da Morte, en concreto el estuario de Lanjones y la laguna de Traba, dos lugares maravillosos. Y José Luis lleva yendo allí, salvo que la salud o alguna circunstancia familiar se lo impida, todas las semanas. Y como durante 50 años. Sí, ha seguido y censando y revisando absolutamente todas las aves, y fue el descubridor de que en la costa de Galicia aparecían rarezas norteamericanas, hasta que él no empezó a fijarse una por una y con esa curiosidad y con esa atención. Y haciendo unas descripciones... yo me acuerdo ni en las guías. Mandaba descripciones al Comité de Rarezas de Sobi Life, en origen las mandaba a mano. Y entonces yo me acuerdo que se las pedíamos. Después las fotocopiábamos y las tenía en la mesita de noche de casa y las leía para aprender todos los detalles que iba contando ahí, sí. Y luego ya pasaba a una máquina. José Luis es aparte de una magnífica persona. Tiene una cosa, José Luis, perdona Juanjo, que en lo que coincide con todas las personas que escriben aquí, que es la generosidad. Sí. Es algo absolutamente fundamental. Y yo creo también, no sé cómo lo veis, que los espacios naturales y las aves son muy generosos y generosas con nosotros. O sea, lo que recibimos cada día que vamos por ahí de paseo, yo en mi local patch, en Estaca de Bares, cada puñetero día que voy por ahí, haga el tiempo que haga, hay un momento especial, por pequeño, por sencillo que sea. Y eso es una generosidad que yo creo que contagia, ¿no? Y que se nota mucho en el libro. Cuando hablas de como decía yo antes, eso de que son cartas de amor, yo creo que viene en cierta medida derivado de esta generosidad y por tanto ese contagio, esa necesidad de ser también tú generoso, ¿no? Sí, bueno, llega a ser tan importante la figura de Rabuñal que aparece, aparte de ser él quien abre el libro, su capítulo, que él escribe un capítulo,
Lo escribió a mano, además, ¿verdad? Y aparte de escribir su capítulo, aparece mencionado varias veces en el libro. Por ejemplo, yo lo menciono en mi capítulo. Para mí fue muy importante. Yo, como anécdota, cuento que en los 90 yo ya conocía las asociaciones de él, homologadas por el Comité de Raíces de Limícolas Americanos, y decía a los pajareros veteranos, ¿no? Cuando yo era un adolescente, les decía que por qué no podríamos recibir limícolas americanos nosotros también allí. Y me decían, no, eso son cosas de los vientos de Galicia, hombre, tal, aquí cómo van a llegar. Y yo les decía, no, porque hay un señor en Galicia que se llama José Luis Rabuñal Patiño, que él las ve y tal, y igual que tienen que llegar allí, pues pueden llegar hasta aquí. No, imposible. Bueno, a día de hoy ya van muchas especies de limícolas americanos, de algunos de ellos muchos ejemplares, y yo no hay día que no vaya allí que no me acuerde de él. Yo tengo para mí es un referente total. O sea, una persona que trabaja un sitio para conocer, no solo por si llegan o no llegan limícolas americanos, para conocer la comunidad de aves. O sea, el poder decir, el poder descifrar los patrones de ciertas especies a lo largo del tiempo por tu trabajo, simplemente, por haber ido un día y haber dicho, pues el gorrión moruno antes no era, ahora es común, pero hace solo 15 años no lo era. O antes teníamos ganga ibérica, por ejemplo, y hoy no tenemos ganga ibérica, pero tenemos águila imperial y cosas así. Y eso es todo fruto de tu trabajo del día a día. Y para mí el referente que ha hecho eso siempre es él. Y respecto a la generosidad me gustaría decir una cosa, que alguien que escribe un capítulo sobre un lugar, o sobre su lugar, que abre a todo el mundo, además, para decir, mirad, generosamente nos lo abre, nos lo cuenta. Es una persona que, sin conocerla, tú, Francesc, podrías ir mañana a cualquiera de esos autores y decirle, vamos a dar un paseo, estaría como loco, como loca, por enseñarte el lugar. Eso es evidente. Eso es evidente. Y también lo que decía un poco al principio, con la lectura de este libro, mis próximos, digamos, viajes o paseos que quiera hacer por la península ibérica, creo que voy a parar en muchos sitios donde nunca había pensado que podía encontrar también paisajes, aves y cosas interesantes que lo desconocía, ¿no? Más allá de los lugares donde más o menos todos tenemos nuestro itinerario. También quería aprovechar para que nos contarais un poco más quién es Fran Torrens y el autor de estas ilustraciones, que creo que están muy bien y muy imbrincadas también en la filosofía del libro. Sí, nosotros en Bicho Malo, este es el quinto libro que sacamos, ¿no? Y creemos que los libros de naturaleza, aparte de intentar ser lo más coherente posible, ¿no? Porque el libro está hecho en papel certificado en FSC, casi todos trabajamos en un pueblo de 4.500 habitantes, ¿no? Que a mí me gusta decir que el espacio de coworking es la plaza del pueblo, ¿no? Ahí donde quedamos a tomar café, donde surgen las chaladuras y donde nos encontramos y hablamos de nuestros proyectos, ¿no? Entonces trabajamos un poco eso, lo que vienen a llamar ahora economía circular y estas cosas, ¿no? Entonces trabajamos un poco con ese concepto, ¿no? Intentamos que el libro sea coherente. Pero después, por otro lado, todos nuestros libros intentamos que acompañarlos de ilustraciones, ¿no? Porque los más bellos libros de naturaleza de hace 200, 300 años siempre han ido acompañados de excelentes ilustraciones, ¿no? Y aquí el compañero Fran Torrens ha hecho un trabajo magnífico. Creo que captó la idea, ¿no? Le propusimos a cada uno de los autores y autoras que nos dijeran cuál es esa especie que se relaciona o que muestra mejor su territorio, esté asociado a su texto o no. En la mayoría de los casos es una de las especies protagonistas de los textos, y Fran lo supo captar. Y con esta técnica, a mí me gusta decir que domina perfectamente, hizo un trabajo, yo creo que le da ¿no? Yo creo que sí. Aumenta el caché del libro, ¿no? Aparte de creo que muy buenos textos, ¿no? Irregulares, ¿no? Claro. Porque cada uno tiene estilos diferentes. Si el libro queríamos que fuera un homenaje, pues ya con ilustraciones es un homenaje completo. O sea, ya lo único que podía ir ahí añadido, que ya no hubiera quedado tan guay o tan chulo, hubiera sido una fotografía de cada local patch, pero bueno, esas hay muchas. Sí, yo creo que lo original es, el texto son originales, las ilustraciones son originales exclusivas para aquí, no van a aparecer en ningún sitio más. Y nada, pues yo creo que es una obra redonda en ese aspecto de resultar ser lo que imaginamos al principio que era un homenaje, ¿no?
Sí, creo que Frank captó perfectamente Y la lo que portada- queríamos. Y la y la portada, portada es estupenda. y tú lo ves y Sí, sabes que es la uña al patín. De hecho, si vais algún día por la ría de Lyne Jones, hay un observatorio en el que Dedicado. también hay una silueta de él allí. Sí, sí. Pues muy bien. No sé, ¿qué más podemos añadir sobre no sé. También pensaba yo, después de haber dado esta gran relevancia a esta actividad, digamos, de conocer muy bien y con mucho detalle espacios concretos cercanos, bueno, también hay esta otra, digamos, subtribu, o como le digamos, de los que tú también estás en las dos, que son los, al contrario, los pajareros más globales, los que van Sí, por yo- todo el mundo buscando más, digamos, especies. Bueno, yo creo que se toca un tema que me interesa. África. Porque yo creo que es compatible perfectamente. Pues, por supuesto. Simplemente que le puedes dedicar más o menos tiempo a una cosa que a la otra, o o dividirlo mejor o tal, pero yo, por ejemplo, como tú sabes, yo viajo. Yo en 2 meses me voy a Vietnam a ver pájaros en exclusiva. Y el resto del año lo dedico aquí, y luego me busco mi semana para irme a Estaca también, y de hecho en agosto voy a estar en Tenerife también. Me refiero que me gusta ver pájaro en todos los lados. Es cierto que aquí hay algún autor o autora que sí que es muy fiel a su local patch. Hay alguno que lo son, y luego cada uno tiene sus circunstancias. Claro, hay gente que simplemente no sale de ahí pues porque en este momento de su vida no puede permitirse otra cosa, o porque no le interesa otra cosa, o porque hace un trabajo concreto sobre ese sitio y no le interesa hacer otra cosa. Pero yo creo que es que esa pregunta ya me la han hecho a veces, diciendo, no, o eres local patcher, o viajas por el mundo a ver pájaros, o solo te interesa la lista del paleártico, por ejemplo, ¿sabes? Yo creo que se puede hacer de todo siempre sea con pasión, se puede hacer, hay tiempo para todo. No, por supuesto que es así, digamos, y también es cierto que hay algunos pajareros, en este caso me incluiría yo no tengo un espacio, un local patch o un territorio pajarero en el que vaya asiduamente y que haga una revisión y que esté haciendo, y en cambio me gusta mucho también viajar para ver aves en todo el mundo, y entre los autores de este libro está el máximo representante de los viajeros, que El es más inmediato. sí, más envidiado, claro que por cuestiones profesionales, pero bueno, digamos. Pero quizá introducía también este tema porque hasta también podría ser divertido ver esta otra filosofía, ¿no? No sé si alguien puede ahora aquí añadir también algún comentario al respecto, pero sería un poco otra filosofía. Yo lo que sí que he visto es que hay gente, y el que tú has dicho es un ejemplo, por mucho que viaje, los 4 días que tiene en casa los emplea ahí. Sí, normalmente. sí. Bueno, salvo ayer que se fue al lago, no entiendo el motivo, pero los emplea en su... Él puede estar un mes en Asia, pero viene como loco a su LP, y si le preguntas, a él no sé si le pasa, es muy amigo de todos los que estamos aquí, a él no sé si le pasa, pero a mí me han preguntado a veces, ¿tú qué prefieres, la lista de tu LP o la lista de aves del mundo? Y digo, esa pregunta me la he hecho varias veces, de hecho en el documental me lo pregunto Marquerí, esa pregunta duele mucho, porque todas llevan trabajo, pero yo creo que la que te llena de verdad, la que te ha costado y con la que has aprendido, con la que te has formado como pajarero, es la de tu local patch, la de tu territorio pajarero, ¿sabes? Es la que... Ahí sabes el valor de una paloma azurita, ¿sabes? O esa especie que es común en todos lados, menos en tu local patch, el día que la ves, un pico. Yo recuerdo ahora mismo que voy a hacer especies... Una de las últimas que sumé fue Coyalba rubia, por ejemplo. Después de 30 y tantos años, ver una Coyalba rubia en Villafila, que yo era de los únicos, de los pocos que no lo había visto, por 1000 razones, ¿no? No es ni mucho menos anual, pues sale una cada 2 o 3 años, pero... Y me costó mucho, y para mí fue la mejor observación del año pasado, por ejemplo, ¿sabes? Claro. Eso, sí, ahora voy a Vietnam, voy a ver 5 especies de pitas, y voy a poner muy contento y me voy a emocionar y me tatuaré una, ¿no? pero yo lo que tengo, a mí la que me quita sueño es la otra, y la especie que quiero ver ahora, ¿qué me dices? Pues intentar el Proregulus mañana, el que tenéis aquí en el parque sí, que es la intención, ¿no? Pero lo que tengo en la cabeza de verdad es la próxima especie nueva que veré en Villafila, que tengo 5 o 6 candidatos, y es lo que trabajo en el día a día. Cuando me llama Dani y me dice,
bueno, ¿qué tío? ¿Tú crees que este año puede caer? Y me hizo una rareza del copón. Le digo, no, si yo lo que quiero ver rockero rojo este año en Paso, ¿verdad? Cosas así, pues eso es la magia de lo cercano, la magia de lo cercano, ¿no? Creo que también viajar facilita luego esos reencuentros Totalmente. con tu territorio, ¿no? Y te lo hace también te ayuda un poco a valorarlo, ¿no? Y a seguir enamorándote de ese lugar, ¿no? Claro, porque yo estoy en casa y veo que Juanjo ha visto Volcano Himmelberg en Costa Rica, por ejemplo, y me encanta. Digo, oh, vaya pájaro. Yo lo vi en Panamá, pero bueno, me encanta, me da envidia. Digo, oh, ojalá estuviera yo con él ahí en las faldas del Barú, allí viéndolo, no sé cuánto, ¿no? O en Talamanca, para ahí tal, bien. Pero si estoy de viaje, no sé dónde, y aparece un pájaro en vieja fila... Eso sí que es bonito. Eso sí que es bueno. Que tú estés de viaje y se vea Un buen bichazo. un buen bicho en tu territorio. Me ha pasado así de veces. Este cabrón que viene 2 veces al año aquí lo vio. Sí. Yo que me me ha paso pasado, 9 meses. y lo pasa. Para mí es cuando lo vi tan intensamente como yo, lo pasé. Bueno, ¿y qué te voy a contar a ti en estaca? Si en estaca un pájaro ya es efímero, ¿no? Que son muchas veces segundos, no llega al minuto, muchísimas veces. Pues sí, como muchas veces Antonio le habrá pasado, que lo cuente si quiere fuera de casa, pues ya ni te cuento, ¿no? Claro, a mí me pasa que allí pasan aves seguido. Y entonces el problema es que te ausentas esos segundos o llegas a mediodía, ¿qué habéis visto? Y dices, madre mía, te llevo las manos a la cabeza. Y luego sí, estar por ahí de viaje y efectivamente que hayan visto. En Tenerife. Mira, yo la última vez que fui que estuve en el DBF, en el Delta Birding Festival, que fue hace dos meses de septiembre, Sí. había una previsión flipante para el paso de aves. Y iba avanzando por los pasillos del Delta y todo el mundo me decía, ¿qué haces aquí? y estaba yo constantemente mirando el móvil, a ver si suben algo, Y ya les empecé a mandar, oye, tíos, de contar, porque... Y todos dicen, joder, si no han subido a contar nada, a trasladarme nada de lo que hayan visto, es o no está pasando nada, o se están forrando de ver y nadie se quiere ir. Es que allí no hay cobertura. Claro. En el observatorio de aves no hay cobertura. Entonces hay que subir a la carretera para mandar un mensaje. En el momento que subes a la carretera, que ya le pasó más de una vez a más de uno, subes a mandar un mensaje, vuelves y ha pasado un teledroma. Y dices, llevo aquí De hecho, 3 días. eso es divertido, estamos a lo mejor allí 15, 20, 30 personas y todos ahí a lo nuestro, ¿no? Pum, pum. Y todos estamos deseando saber de nuestras familias o de lo que sea, pero nadie dice nada para coger cobertura. Y cuando uno se dice, ¿puedes subir arriba? Y hacemos todos con el móvil. Y sube el tío con 18 o 20 móviles a coger cobertura para luego bajar otra vez a darnos. Sí. Se meten los móviles en una mochila, se sube para arriba, todos llegas arriba, a lo mejor puedes echar un pi solo. Y de repente, pi, y ya cuando han cargado todos para abajo. A mí me pasó con este año, uno de los telodromas que vi, pues me había ido precisamente a hablar por el móvil. Y por suerte me había ido a una zona que puedo ver el observatorio ahí de lejos. Y estaba Dani. Y de repente estaba hablando, no sé si con Ana, con mi mujer o con mi padre. Y escucho... me pone nervioso. Y veo a Dani haciendo así. Bueno, bajé a una velocidad. Digo, me mato. Esto que cada zancada parece que va a ser la última. Y era un telodroma. Bueno, hombre. Sí. Así llegué a los que En llevo. eso de las aves, digamos, inesperadas o que no, o rarezas, y diferenciando un poco las observaciones, imagino, marinas, que yo creo que el mar tiene esta cuestión un poco de solución de continuidad total, ¿no? Y entonces parece que no puede haber ningún límite de distribución claro, porque hay mucha homogeneidad, pero en tierra firme sí, ¿no? Y eso, digamos, en muchos de los capítulos, pues se destaca mucho la emoción de ver especies que son claramente, que están fuera de lugar y que han llegado allí casualmente, que las han encontrado, las han detectado, las han identificado, mosquiteros, pájaros norteamericanos, siberianos, africanos, lo que sea. Y es curioso porque hay también dos tipos de aproximación a esto. Yo, por ejemplo, ir a ver un bicho raro que ha aparecido en el delta del Ebro o en los Enwalds o lo que sea,
que es americano, que no sé, estos warblers que han aparecido últimamente por aquí, por Cataluña, y que han ido también, no me estimula, ¿no? Yo ir a ver un bicho que de hecho te vas a Estados Unidos y es más o menos frecuente, lo ves en su sitio. Es lo normal, que las rarezas aquí sean frecuentes en su sitio. Sí, pero a mí no me emociona verlas fuera de su lugar. Bueno, no me emociona, mira, si estoy ahí y me viene de paso, perfecto, ¿no? Pero Regulus este de Montjuïc, que ya lleva no sé cuántas semanas, pues no he encontrado ningún momento para acercarme, lo tengo a 10 minutos de casa, ¿no? Pues mira, mañana por mañana. Pues venga, a ver si quedamos, sí. Pero es curiosa esta dualidad, o sea, esta cosa de emocionarse mucho con un bicho que de hecho es una anécdota que esté allí y que no tiene mayor importancia que haya venido por ahí un individuo o lo que sea. Pero creo que hay una diferencia, ¿no? Una es que se vea en Cataluña y otra que se vea en tu territorio, ¿no? Sí, supongo que sí. Claro, y lo que mola es encontrarlo uno, ¿no? Eso es lo primero. Lo primero, cuenta. sí. Yo creo que hay muchos elementos que juegan ahí. Por un lado, es la sorpresa. O sea, si es la primera vez que lo ves, o la segunda o la tercera, es como un momento de iluminación. Sí. Hasta ahora solo existía en los libros. Y de repente está en mi territorio. Es como si de repente se abrían las nubes y bajara el dedo de Dios, te señalara tú y ya puedes ver esto que ha aparecido por aquí. Eso por un lado. Luego suelen ser observaciones que convierten ese territorio tuyo durante un instante algo así como el centro del mundo. Claro. Dice, ¿de dónde habrá venido este? Y ha venido a caer justamente aquí, y lo he ido a encontrar yo, y te sitúan anímicamente en un ámbito como central. Luego tienen otro atractivo también, las observaciones de rarezas, que todas ellas son un acto muy social. O sea, tú claro, descubres una rareza, se lo cuentas a un montón de gente y también, una vez más, se vuelve a abrir el cielo y te señala el dedo de Dios porque eres el descubridor de tal rareza. Es decir, claro, si has identificado bien. Bueno, puede si no, puede ser. Si no, bueno, se puede cerrar los cielos y caerte un rayo encima y casi lo deseas, ¿no? que sea así, ¿no? Sí. Morir en las brasas del infierno ornitológico. Sí. Pero bueno, que son momentos muy, muy especiales. Y luego también acaban esos momentos, esas observaciones de rarezas, acaban convirtiéndose en parte de la historia fundamental de ese lugar, porque son como hitos. Sí. Vale, hay estas tendencias poblacionales, pues antes había más de individuos de esta especie, ahora hay menos, estas cosas que cuando ya llevas mucho tiempo vas viendo, sobre todo en los últimos años, pero luego hay hitos, momentos que se viven de manera muy especial y que son los que, sobre todo, estos pasan, cuando yo creo que mucho con la rareza, claro, sobre todo si te gusta ese tipo de observación, y luego también con los espectáculos más tremendos, ¿no?, que ofrecen las aves. Y que hay el cuento este, que es un cuento medieval que recoge también Alfonso X el Sabio, y hay un monasterio en Pontevedra, que es el monasterio de Sanero de Armenteira. Pues, la historia de Sanero, por si no la conocéis, Sanero salió del monasterio, se fue a dar un paseo, a hacer mindfulness, que es lo que hacían antes se llamaba de otra manera, pero bueno. Y de repente se posó un pajarito frente a él y empezó a cantar. Y Sanero dijo, oh, qué maravilla. Y escuchó, y lo dijo, ostras, la hora que debe ser. Volvió al monasterio y habían pasado 300 años. No, esto es un tema muy recurrente, hay muchos trabajos, se repite aquí y allá a lo largo de la Europa medieval la historia de estas personas que están como durante unos instantes pasando un montón de tiempo en la eternidad, ¿no? El paraíso en la tierra. Y es como esos momentos de alta intensidad vital, que puede ser viendo pájaros o en cualquier otra circunstancia, es como si el tiempo jugara de otra manera contigo, ¿no? Entonces te marcan de manera muy, muy determinada a lo largo ya para toda la vida. Bueno, y luego, cuando te pasa cuando eres chaval, y luego te vuelve a pasar, y sigue, de repente es como muy adictivo, ¿verdad? Es que luego buscas eso. Cuando aparecen rarezas no es más que, lo que te he dicho, es algo anecdótico y mola, ¿no? Es la historia que ha contado Antonio, ha tocado la lotería ese día, tal, no sé qué, y a mí además personalmente me gusta cuando ves el pájaro identificarlo poniendo
en valor tus conocimientos, ¿no? Los que adquieres con los años, o con la literatura, o con los libros, con las horas de internet, con tu experiencia en general. Y luego que pueden ir me gusta mucho que pueda ir mucha gente a verlos, disfrutarlos y compartirlo. Y si tengo que ir 2 veces a enseñárselo a la gente, pues me gusta todo eso. Pero el trabajo de verdad es todo lo que conlleva, porque entre un hito, entre una metavolante, que es una rareza, y la otra metavolante es la otra rareza, hay una cantidad de datos en medio, que es lo que tú generas a base de ir a buscar esos hitos, ¿no? Para llegar a esta metavolante, tengo que pasar primero esta, y todo lo que una etapa sin nada, sin rareza, pero contando un día y otro día y otro día y otro día, y ves, por ejemplo, como el tarro blanco era rareza a finales de los 90 y hoy en día es una de las mejores zonas de invernada de España, ¿no? O especies que invernaba, o el ánsar común invernaban 40.000 ejemplares y hoy en día 400. Es decir, todo eso lo has visto porque tienes esa pasión por esas aves más raras, pero a la vez no dejas de lado el resto, ¿no? A mí lo comentabas, Antonio, ¿no? Lo de los fenómenos, ¿no? A mí lo de ver una especie nueva en mi territorio es algo evidentemente que me gusta, pero cada vez me fascina más el fenómeno, ¿no? A mí me molesta el día que en el faro, o sea, si yo no hubiera estado el día que en 2 horas pasaron 7.000 capirotadas, me hubiera fastidiado bastante, mucho más que el día que se vio el teodroma, ¿no? Entonces, el disfrutar de los fenómenos, ¿no? O los espectáculos, realmente, llega a ser un espectáculo el ver un flujo en 2 horas de 7.000 capirotadas, o el día que hubo el pico de charranes, o cuando llegan, me mola salir al campo y ver que han llegado los vencejos, ¿no? Este año llegaron tal día, ¿no? Ese tipo de fenómenos, espectáculos que suceden en el territorio donde vas a ver pájaros habitualmente, en tu local park, me atraen cada vez más que el ver una especie nueva, que evidentemente, si es una especie nueva, mola para la lista, ¿no? Claro. Pero eso, el de estar ahí en 2 horas, venga, capirotada, va. Es muy bonito, pero la especie nueva siempre... Sí. Pero... También es cierto que con estos digamos, ciclos que la mayoría de los autores de este libro describen en sus textos, ciclos largos de visitas en determinados espacios, bueno, también da un poco de vértigo la crónica, digamos, del deterioro ambiental que lamentablemente estamos sufriendo en prácticamente en todas partes. O sea, sí que hay algunos cambios que no son negativos, pero hay digamos, con relativa frecuencia una cierta visión de eso, ¿no? De cambios que no son, que empobrecen los espacios, o que se constata un empobrecimiento. También es cierto que la insistencia en visitar un sitio también revela muchas cosas que quizá pasarían desapercibidas, ¿no? Hace un rato, antes de que empezáramos la presentación, comentábamos de que habéis empezado vosotros sistemáticamente a hacer un seguimiento de la migración de aves marinas en la península de Teno, y que estáis, digamos, revelando cifras y datos que no se conocían, sí, y que no son, bueno, y que sorprenden incluso dentro del pesimismo general, ¿no? Bueno, en el fondo es también una radiografía de cómo está muy por arriba, ¿no? De cómo está los espacios naturales o los espacios de interés ornitológico en España, además hecho de primera mano, ¿no? De los que están o las que están sobre el terreno día a día, o a lo largo del año y de los años, ¿no? Yo creo que también ahí veo lo que estáis comentando, es que, por lo que me sucede a mí, ¿no? Yo creo que lo compartimos quienes tenemos un territorio pajarero, es que llega un momento, lo que decíamos al principio, ¿no? que adquieres con respecto a ese lugar tal relación emocional, tal forma de intimar, que acaba generando, cada vez que vas a pasear por él, unas sensaciones, unas reflexiones, unos sentimientos, emociones, que son una experiencia, y entendedme lo que voy a decir, casi espiritual, ¿vale? Porque tu espíritu, tu ánima, tu forma de ser, tu estado psicológico,
se comporta de una manera especial en un lugar así. Y en tanto que hay un cambio espiritual en ti cuando entras ahí, pues a mí me gusta pensar que cada vez que, todas las mañanas que entro hacia el cabo de Estaca de Bares, de verdad que pienso, aquí estoy otra vez de vuelta en el templo, ¿no? Estoy en el templo, aquí es donde veo cosas y donde pienso en cosas y no es una cosa, es algo consustancial al ser humano, ¿no? Antes, desde el origen de nuestra condición de animal cultural, había bosquecillos sagrados, había montañas que eran especiales, había lugares que, bueno, antes hablaba de la psicogeografía, que generaban, no en una persona, sino en tribus enteras, una manera especial de relacionarse con el cosmos, ¿no? Con qué es todo esto, de qué va todo esto y de qué voy yo y de qué van los míos, ¿no? Bueno, pues ahora pensemos que los templos de verdad, las catedrales, las ermitas, las iglesias de este país y de cualquier otro, empiezan a deteriorarse como se están deteriorando los espacios naturales y se empiezan a caer pues, figuras románicas, se descascarilla unos frescos fantásticos, un órgano, empiezan a pudrirse todos los tubos. ¿Qué pasaría? ¿Vale? Bueno, pues ese tipo, yo creo que de dolor ante la destrucción de los lugares donde nos sentimos y donde pensamos de manera tan especial, también yo creo que se recoge muy bien en estos textos. Sí, sí. Bueno, llevamos casi una hora aquí, yo creo que es un buen momento para que intervengáis. Adelante. Bueno, yo desde la tribu os diría que muchas gracias por todo lo que habéis hecho con este libro. Aún no lo he leído y la verdad es que me atrae mucho el hecho de que no sea una guía más, que todos nos gustan mucho las nuevas guías, pero en este caso yo creo que hacéis algo muy especial, que es dar un poco pie a todas estas historias que al final es lo que nos unen, ¿no? Lo que estabais comentando de que, bueno, de alguna manera, pues no solo es una ficción, es una ciencia ciudadana, no solo, o sea, es mucho más, y esto, pues a través de este libro yo creo que se va, digamos, es como si estuviéramos haciendo una tertulia entre todos, ¿no? Con un fuego allí delante, por las noches, después de haber pajareado todo el día, etc., ¿no? Por tanto, esto yo creo que es muy de agradecer y me parece muy atractivo y espero que no sea el último de estas cosas. Y quería hacer un comentario, una reivindicación del plural de los local patch. Es decir, yo creo que el local patch único es para los muy sedentarios. Yo creo que, además, cuando empiezas a tener una cierta edad, pues claro, digamos que has vivido en varios sitios o que a lo mejor has tenido ocasión de tener, digamos, varios sitios de referencia, ¿no? Por ejemplo, en este libro yo he visto que, por ejemplo, tenemos dos sitios, el del Llobregat, los de Guants de l'Empordà, y seguramente aquí podría añadir pues, el mío, que es ahora en Montserrat, desde hace 25 años. Cada uno yo creo que tiene sus historias, y yo creo que también es esto muy bueno, porque esto da mucho más, ¿no? Es, digamos, esta riqueza que da el hecho de que no solo sea un único sitio, sino que pueden ser varios, ¿no? O incluso, por ejemplo, para hacer un símil también ornitológico, los cuarteles de hibernada y los cuarteles de verano, ¿no? Cuando vas a veranear a algún sitio, pues seguramente pues a lo mejor te pasas allí no sé, unas semanas y allí pues también tienes otro local patch, ¿no? En fin, es un comentario para poner un poco más de salsa al tema, pero creo que, en fin, para volver al tema, muchas gracias por generar este tipo de cosas, porque al final son las cosas que también, más allá de las listas, yo creo que es lo que nos une a los ornitólogos, los aficionados a las aves en general. Bueno, yo, referente a lo que decías de los diferentes local patch, es cierto, a ver, yo Viejafila es donde más ejerzo, digamos, ¿no? Pero yo tengo local patch en el parque de al lado de mi casa, que es un parque además pésimo, que no vale para nada, pero si tengo la lista ahora en 61 especies, pasando un día por allí o echando un rato a unas 62, yo soy feliz toda la semana, y a lo mejor ha sido un agateador común, ¿sabes? Y luego tengo otro local patch de una laguna donde paro a comer un bocadillo, y tengo otro local patch, me refiero que
que el local patch es un estado, no tiene por qué ser nada impresionante tampoco, ¿no? Aquí obviamente fardamos de lo gordo, ¿no? De los buenos, de pues como sería aquí Delta o el Delta Llobregat o el Delta del Ebro o los Seguamols, pero que un local patch es lo que tú sientas que es como tuyo, ¿no? Que donde un momento de tu vida, mayor o menor, que puede ser desde pararte a comerte un bocadillo o sacar a tu perro o simplemente pasar todas las mañanas de todos los martes de la semana, de cada semana, pues seas feliz, ¿no? Y dices, pues voy a estudiar la comunidad desde este punto, porque me apetece, y si te involucras un poquito, verás que no hace falta nada impresionante, ¿no? De hecho, yo siempre que he trabajado en los sitios más cutres, dan muchísimas alegrías. Cualquier cosa es, claro, entre más cutre sea, a menor cosa, o sea, a cualquier cosa que parezca más alegría te da. Entonces, es un poquito como un poquito de droga, ¿no? De decir, para ser feliz ese día, ese puntito que te falta, o decir, en este parque ahora que estamos en Paso no tengo papamoscas gris, seguro que tiene que caer allí y tal. Y es una manera de sobrevivir también nosotros, ¿no? Lo habéis apuntado, pero el sentimiento que uno que ya lleva un tiempo también pesimista lo tenéis, a pesar de la ilusión que transmitís en general. ¿Sois pesimistas? ¿Sois optimistas? Moderadamente pesimistas ante cómo va el patio general del tema. Yo soy muy pesimista. También soy un poco pesimista por naturaleza para muchas cosas. Pero en el tema medioambiental, yo creo que de mi parte, no, yo soy de Zamora, como hemos dicho al principio, que dentro de lo malo, seguramente son las zonas mejor conservadas de toda la península, ¿no? Porque la despoblación lo que tiene es que tenemos una naturaleza mucho más brutal, ¿no? que en zonas más urbanizadas, ¿no? Pero tenemos que luchar contra muchas cosas porque yo lo que percibo ahora es que tenemos una clase política que lo que quiere es despoblarnos para que grandes industrias se instalen allí. Ahora tenemos el problema de las macrogranjas, que casi lo teníamos más o menos solventado, ¿no? Pero ahora llegan las plantas de biogás, llegan los megatúneles de transporte de gas asociados, el biogás necesita muchísimo agua, tenemos un problema ahora en Villafila que quiere empezar a sondearlo todo el acuífero, ahora hay un problema con la primera que ha dicho que por lo visto la Confederación Hidrográfica del Duero le ha dado permiso para hacer la extracción, aunque ahora Confederación lo niega, pero por lo visto es real. Un pinchazo de 117.000 metros cúbicos de agua, en principio, a un acuífero tan grande, porque el acuífero se llama Villafila, las lagunas es algo ínfimo, ¿no? El acuífero es muchísimo, llega a ocupar parte de la provincia de Valladolid, etc. Entonces un pinchazo no es nada, pero es que detrás de eso va a venir más, y si cedemos en el primer pinchazo van a ser recurrentes después porque nos queda agua. Donde no quede agua, pues no van a ir, ¿no? Y eso asocia luego macrogranjas alrededor, etcétera, y tenemos un problema. Entonces, eso si lo añades, si le sumas, si a eso le sumas una agricultura intensiva demoledora hoy en día, ¿no? que permite la siega en verde, que permite la siega nocturna, que permite cultivar sin dejar de reposar la tierra. Es decir, en pleno abril está permitido, ya no allí, en toda la meseta está permitido labrar la tierra en pleno mes de abril, ¿no? O sea, es decir, cuando está todo criando, está permitido. Entonces yo soy muy pesimista, es que no veo ninguna salida por ningún sitio. No veo nada, porque lo que sí voy aprendiendo con los años es que todas estas figuras de protección no es papel nada más. Porque yo veo como en Villafila vierten purines en la misma orilla de las lagunas, como la Diputación rocía las cunetas con herbicida, o sea, en las mismas lagunas, en el mismo borde de las lagunas, ¿eh? No te hablo del mismo borde, una carretera de acceso a Otero de Sariego, si conocéis Villafila alguno, esa la rocían con herbicida todas las primaveras, o sea, va directamente al agua, o sea, entonces yo no veo salida por ningún sitio, no hay nadie que me explique, no, es que esto, dentro de todo lo que tú ves, es lo normal, es que a mí no me parece normal. Entonces yo soy pesimista. ¿Y tú cómo eres? Yo, bueno, depende. Me van y me vienen. Depende si vas un perro. Me van y me vienen. Yo por un lado, bueno, pues a ver, miramos el panorama, como yo creo que miramos
cualquier persona, ya no te digo pajarera, cualquier persona informada de cómo está la situación a nivel global, ¿no? Bueno, pero el problema es que la gente no está informada. Bueno, pero mucho más Me de parece. Hay mucha gente que no está informada, pero hay mucha gente informada porque hay muchos grandes poderes intentando que no estemos informados. Efectivamente. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro, bueno, eso, que si la contaminación de ecosistemas, la crisis climática, la crisis de la biodiversidad, etcétera, suma y sigue, la crisis de las democracias, ¿no? que es algo casi tan grave como todo esto, bueno, contribuye todo eso a que a que debamos estar preocupados. Por otro lado, también es verdad que falta por reivindicar a la gente que todas las semanas en este país, y sobre todo, en gran parte, sobre todo el mundo occidental, porque tiene más facilidades en las sociedades democráticas, todas las semanas dedican muchas horas de su tiempo al activismo ecologista y conservacionista. Si alguien cogiera e hiciera una cartografía, nosotros lo hemos hecho aquí de 37 territorios pajareros, pero si alguien cogiera y dijera, pasado mañana, ¿cuánta gente aquí en este país se levanta y se pone a trabajar por la conservación? A todos los niveles, tomando nota de las aves que ve, haciendo custodia del territorio, trabajando, presentando alegaciones. Son miles de personas, tantas como nunca había habido en la historia de este país. Gente preocupada y gente activa. ¿Qué ocurre? Que eso no se ve, ni se cuenta, ni se traslada, y muchos de quienes estamos en esto, y cada uno desde su ámbito, pues unos lo hacemos escribiendo, otros lo hacen en ONGs al más alto nivel, y otros hacen lo que pueden como decisores de administraciones públicas o técnicos de administraciones públicas o en empresas privadas. Cada uno hace lo que puede, pero hay muchísima gente que con vocación y con generosidad está haciendo esto, y nunca había habido tanta. Y como aquí, en el resto del mundo, a pesar de lo que está pasando, también hay que buscar espacios para el optimismo. Y cuando ves que este tipo de poderes fácticos, y que no puede, el poder, las tecno, no sé cómo les apelliden ahora porque te vuelven loco, ¿no? Cada día casi mete un neologismo para esta clase que se ha hecho con el poder, sobre todo ahora mismo como modelo, ¿no? en Estados Unidos. Bueno, cuando ves que reaccionan de esta manera ante los avances que se han ido consiguiendo, dice, bueno, algo si están así es porque algo se ha ido consiguiendo que va en contra de unos intereses que ellos exhiben como negativos para el medio ambiente y para lo que estamos hablando, para las aves. Entonces yo creo que sí, que hay que ser por un lado pesimista, pero no hay que dejar de ser optimista, y sobre todo porque si perdemos la fuerza de la esperanza y la fuerza del activismo, ahí sí que más vale que nos retiremos, ¿no? Yo lo veo un poco así. Y que el Rafa, que está ahí detrás, en algún chat, alguna vez que haya empezado la gente a chorrear allí desgracias que están pasando y tal, dice, por favor, alguna noticia optimista, ¿no? Porque verdaderamente para mucha gente lo que también está pasando es que lo ve tan perdido todo y dice, joder, no hay que hacer nada, ¿no? Claro. No, bueno, yo lo veo perdido, pero yo sí hago lo que puedo. Pues mira, nosotros empezamos a ver pájaros en los 70. Enseguida nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo y participamos en la fundación de DEPANA, ¿no? De una asociación ecologista, dijéramos, ¿no? De defensa del patrimonio natural. Una histórica. Pasamos, soy socio número 1, nos pusieron por orden alfabético. Me pasé toda la juventud así. Luego, por circunstancias de la vida, pues aquello que te trasladas, trabajo, tal, pasas una temporada que no. Llega la pandemia, se han pasado 50 años. Llega la pandemia, estamos allí encerrados en casa, viendo en el jardín, coño, fulano ha citado aquí, fulano allá, contactabas con ellos. No, coño, si somos aquí 5 o 6 que nos gustan los pájaros y no los conocíamos y tal, ¿por qué no nos encontramos y tal? No, pasó a la que nos pudimos reunir, yo que quería hacer era algo para ir a ver pájaros juntos y tal, ¿no? Pues no pasó ni un mes y llegamos a la conclusión, y yo no quería, en aquel momento ya harto un poco de la juventud, que teníamos que hacer algo por el medio ambiente. Total, la asociación ahora básicamente trabaja para el medio ambiente y para ir a ver pájaros juntos no se hace casi nada.
En aquellos años veías a alguien con unos binoculares y o lo conocías o era extranjero. Ahora vas por ahí y ves cantidad de gente. Pues somos legión, pero no deben haber ni políticos ni nada, porque no han cambiado. En 50 años siguen habiendo los mismos atentados al medio ambiente que había entonces. Bueno, es que ahora hay mucho pajarero, pero hay mucho pajarero de red social, es decir, a ver, no se malinterprete. Hay mucha más gente con prismáticos. Ahí es verdad. A mí me han llamado, yo me acuerdo por ir a ver pájaros por el río Tuero en Zamora. Cuando tenía 14 años se conocía a mi amigo Hugo, 14 no, con 16, 17, y yo me acuerdo que me hacían de todo, solo podía prismáticos. Que si era un boyer, que estaba buscando por una zona donde iban las parejas. Claro, iban las parejas, entonces lo primero que pensaba la gente era que estaba yo, me escondía entre los árboles para mirar a mí identificado la policía, solo podía los prismáticos. Hoy sigo bajando el mismo río y me cruzo con mucha gente que lleva prismáticos. También es cierto que ha habido en los últimos años una labor del Ayuntamiento de Zamora con un programa un programa con niños de los colegios para llevarlos al río a ver pájaros, para la gente también, para agrupar a gente con guías especializados que los llevan a ver. Entonces, es una actividad como está como muy de moda. Entonces hay mucha gente viendo prismáticos, o sea, viendo pájaros, pero hay toda una generación de pajareros que todo se queda en buscar la rareza, fotografiar la rareza, ponerla en Instagram y a partir de ahí se acaba. Entonces con esa gente no puedes contar para temas de concienciación ecológica o de conservación. Ni siquiera hay muchos de ellos que no puedes contar ni para hacer un anuario de las observaciones de aves de tu provincia del año 2024, porque que eso da mucho trabajo. O sea, te estoy pidiendo que me des tus datos, que me pases tus datos para hacer una anuario, para ordenarlos y publicar algo. No. Así que no te digo nada si tienes que decir, oye, mira, vamos a participar, a hacer unas alegaciones con esto que han sacado aquí y tal, tú que sabes, no, y tal. Pero es el primero que ves el día que aparezca el bicho raro, hacer la foto y ponerla en su Instagram o meterse en un hide, hacer fotos para solo... Entonces, es cierto lo que dices de que hay mucha más gente, infinitamente más cuando empezasteis vosotros, pero el tema del conservacionismo o se conserva o va a menos. Es cierto que en los 70-80 tuvo un boom muy importante, pero no, las nuevas generaciones no los veo, salvo excepciones. No. El otro día Blanco de Santa María, por un momento, es un amigo nuestro que tiene 100 años, ha hecho un anuario 2024 sobre las aves de Chingudi, que eso en su generación es una anomalía total. Digo, ¿esto has hecho tú solo? Y me dijo, sí, es una anomalía total. O sea, no hay ningún chico, salvo David, que haga un trabajo de manera altruista de muchísimas decenas o cientos de páginas, porque sí, para publicarlo en una página web, para que lo descargue alguien y sepa lo que ha pasado en Chingudi durante el año pasado. Bueno, hay gente. Yo me acuerdo una experiencia maravillosa que tuve precisamente, antes hablábamos de hace 2 años en el Delta Birding Festival, el Delta Junior. Sí, Wow, está funcionando súper bien. Fue maravilloso. Y eran desde gente chiquitita allá gente que estaba a poco tiempo de entrar en la universidad, y la verdad era cada uno que pasaba te quedabas con la boca abierta uno detrás de otro, porque cada uno a su edad y con su capacidad de trabajo y de apoyo en los amigos, en la familia, habían hecho unas cosas muy flipantes. Yo creo que el pajareo cabe de todo. Somos una tribu tan grande y ahora mismo cada vez hay más gente. Yo no sé cuánta gente puede salir a pajarear en este país al mes, no lo sé, que habría que verlo también, ¿no? Yo creo que es muy difícil de cuantificar. Sí, pero tiene que haber mucha gente, y hay de todo, hay absolutamente de todo, y hay gente que se va a sentir va a sentir que tiene que implicarse con la conservación de los espacios, y gente que no, y eso también va un poco en la forma de ser de cada uno. Eso es por un lado, ¿no?, de cómo vives la vida, y por otro también en la sociedad en la que te mueves. Claro, porque si tú quieres hacer cosas pero tampoco encuentras apoyo o vehículos como de Pana o cualquier otro, pues es mucho más complicado, ¿no? Y ahí volvemos a lo de las crisis de la democracia, que la democracia se construye desde la acción ciudadana básica. Tú puedes pedir las bases de datos de cualquier asociación
y ver qué tipo de gente hay ahí socia, qué socia. Yo a las asociaciones a las que pertenezco soy de los más jóvenes y hago 48 años en un mes. Me refiero que... Eres un señor ya. Soy un señor. Y soy de los más jóvenes. Yo pertenezco a varias asociaciones y soy de los más jóvenes en casi todas. Yo en general no... He tratado de a nuevas generaciones engancharlos, hazte socio, tal, que no sé qué tal, que hacemos. Sí, voy, pero... A ver, pájaros sí, pero... A rascar. Yo en general no soy pesimista. No. Y además creo que... Es un tío muy optimista, como habéis podido comprobar. Sí. A pesar de que a veces me dan ganas de bajar al pueblo con el Kalashnikov y no dejar títere con cabeza, ¿no? Pero creo que ante el mensaje global pesimista, ¿no? Porque en el fondo todo esto es una maquinaria, yo cada vez lo creo más, creada para generar miedo y que el miedo genera consumo, ¿no? Creo que todo se resume a algo parecido a eso, ¿no? Creo que ante ese mensaje global pesimista hay que luchar contra él a través de la belleza y de la pasión, ¿no? Mostrar lo bello que son las aves, lo bello que son los espacios naturales, ¿no? Creo que a veces fallamos a la hora de atraer gente cuando solo transmitimos lo mal que está esto, lo mal que está lo otro, lo bien que era antes, cómo estaba el bosque antes, aquí había esto. Y yo soy muy de mostrar lo bello, ¿no? A través de la fotografía, a través de la ilustración, de la literatura y de todo lo que hacemos, ¿no? Porque creo que a través de la belleza se atrae más a la gente y a través de la pasión, ¿no? Soñando con alas es pura pasión, este libro es pura pasión y creo que ahí enganchamos mucha más gente que con un mensaje pesimista, ¿no? Y soy optimista porque las 8 menos 10 de la tarde, un miércoles en Barcelona, en medio de la ciudad aquí, estamos jugando el Barça, estamos 25 personas hablando de pájaros, territorios pajareros, literatura, conservación, que esto hace 25 o 30 años era impensable, ¿no? Y por otro lado, con el tema de los prismáticos, cada vez hay más prismáticos en el campo y menos escopetas, ¿no? Que creo que esto es algo también a celebrar, ¿no? Y creo que a veces nos dejamos llevar por esa marea de pesimismo que nos meten en los medios cuando están sucediendo cosas maravillosas y gente implicándose en todo el planeta, ¿no? No sé, a lo mejor soy demasiado optimista. Yo creo que en todas las épocas y en todos los momentos y todas las circunstancias hay campanas de Gauss. Sí. Y solo hay una parte en la zona más alta y hay mucha gente en las faldas, ¿no? Entonces, yo creo que en el mundo de la gente que le gusta la naturaleza, que disfruta saliendo al campo y que va a ver aves, plantas, flores, anfibios, reptiles, lo que sea, la base de esta campana de Gauss ha aumentado muchísimo. Y no es una mala base para el futuro de la humanidad o para el futuro de la sociedad, ¿no? Pero bueno, sí que siempre... Y también, si comparamos muy estrictamente algunas, lo que pasaba hace 50 años con ahora, o 20 años con ahora, claro, tenemos muchísimos problemas y la crisis ambiental y de biodiversidad es evidentemente Hace patente. 40, 50 años ya hubiera cerrado y que abrir una almería. Bueno, en vez de una tienda de amantes y la naturaleza. Voy a contar una anécdota. De hecho, digamos, la primer local de Oryx, que no estaba aquí, sino que estaba cerca de la Plaza Bonanova, bueno, digamos, se instaló en donde había una armería. O sea, la armería cerró porque se murió, no sé qué pasó, y entonces las circunstancias un poco casuales, muy casuales, hicieron que alquiláramos nosotros este local, y en parte la razón fue porque era una armería, porque todo el mobiliario ya nos iba bien excepto la zona donde ponían las armas. Y el único cambio que hice fue quitar aquello, los libros. O sea, sustituir la zona, digamos, donde ponían las armas para poner los libros. Es una fábula maravillosa. Sí, es curioso. Pero bueno, digamos que la misma legislación, hay muchísimas cosas que 50 años más o 30 años antes eran mucho peores que ahora. El drama un poco es que la crisis continúa y hay otras cosas que no hemos conseguido cambiar y que están afectando de forma galopante, ¿no? Pero bueno, pero realmente, yo qué sé, los ríos de Cataluña y de España en general están
1000 veces mejor ahora, el Duero pasando por Zamora, 1000 veces mejor ahora que hace 30 años. Sí, sí. Pero no parece suficiente. Entonces ahí hay un poco... No, pues la acucian otros males. Hace 30 años estaba seguramente en un estado de conservación a lo mejor peor, pero que las especies de peces que había eran autóctonas. Ahora ya no queda ninguna. Ya. ¿Sabes? Ahora es que no queda ninguna. Tenemos más especies, pero ninguna es autóctona. ¿Sabes? Acaba de llegar el siluro, o lo último, Sí, así sí, que sí, sí. No, hay... Pero bueno, entonces había otros problemas. Ahora Sí, tenemos... claro. No sé, yo creo que hay que intentar por todos los medios mantener una cierta, digamos, optimismo, que como tú dices, ¿no? Para no sucumbir. Antes decís que el libro era un poco fruto de la generosidad también, ¿no? De autores, de tal, ¿no? Creo que cuando ahora decías yo soy más optimista y más negativo en este aspecto, en el fondo estabais diciendo lo mismo, es decir, somos tantos que hay de todo, como la Viña del Señor, ¿no? La generosidad yo creo que es mayoritaria, pero no unánime, ¿no? Pero existe, ¿eh? Y esto me lleva a una cosa que sí que quiero decir. Yo, hoy estábamos desde las 8:30 de la mañana en un hike y llega la hora de venirse para Barcelona. Para los del pueblo entrar en Barcelona es una enfermedad. Y hostia, hay que ir a Orix jugando el Barça, entrar en Barcelona. Pero la verdad es que hemos pensado, hombre, perdonad porque es al que conocemos. Siempre que vamos a esta calle de bares, Antonio, que está allí concentrado en esto. Sí, es como la mía silueta. No tiene problemas en explicarte lo que se ve, etcétera, ¿no? Es generoso en ese aspecto que decíamos, ¿no? Y esto pues te hace estar agradecido, ¿no? Cuando vas. Todo y que él no lo sabe, pero él es protagonista de 3 de los episodios en los que me he sentido más frustrado. En el mundo pajarín, ¿no? Porque llegamos allí un día y de repente ¡un guangón! Coño, ¿de qué está hablando? Se lo inventaron. Esto se lo ha inventado. Decía, a mí me suena que se lo he leído yo en la guía. Nosotros somos de bosque, básicamente, ¿no? Esa fue una. Y otra, en un barco que montaron, que venía Marcel Gil, que estuvo el otro día aquí en una presentación del libro, y vamos por allá, y de repente salta un polar. Digo, coño, un oso no será. ¿Qué coño están hablando, no? Un pájaro de aquello. Que también muy generoso porque con todo esto pues se puso allí y nos explicó cómo diferenciarlo, seguiríamos sin diferenciarlo, pero tal, ¿no? Por lo tanto, había que agradecérselo también, ¿no? Y viniendo, ¿no? Aquí. Bueno, muchas gracias. No, yo, para mí, ya lo decía al principio de todo, ¿no? Yo creo que para los 3, venir aquí a Barcelona y con lo que ha sido Cataluña para la ornitología y el pajareo. Para mí siempre ha sido ya un no, referente, ¿eh? Total. Para mí Cataluña es el referente pero ya no sé, desde la otra punta del país, me refiero. Pero digo, ya no solo español, sino a nivel global. No, a nivel europeo como mínimo, vamos. Entonces llegas aquí y dices, llegas doblemente agradecido, ¿no? Yo hacía 30 años ya tenía envidia de lo que decís aquí en Cataluña, o sea, no os digo más. ¿Eh? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Para empezar decía, joder, la mejor librería de pájaros tiene que estar en Cataluña. Que no me viene mal, pero si lo hubiera tenido en casa hubiera sido peor. ¿Eh? Que yo estaba pensando, he venido 5 veces a Barcelona, 3 he venido a Ori y la Sagrada Familia no la he visto nunca. Bueno, Pero, También merece, la Sagrada Familia. también merece la pena todo eso. Francesc, di cara a la cuña. No. Tener Orix es un lujo, ¿eh? Porque Sí, cuánta total. gente hace kilómetros y kilómetros para poder venir aquí. Recuerda las cosas. siempre la pasta por medio, siempre aquí. Bueno, mira, al final todas las cosas que se hacen con ganas y con pasión pues funcionan, ¿no? Yo creo que, no sé, no tenemos nadie en Cataluña que haga lo que haces tú en esta calle de bares, ¿no? O sea que No tenéis esta cadena. cada uno tiene, ya, pero bueno, tenemos... Que ya sería el colmo ya, cada vez que sería el veis esta colmo, calle de ya, bares. sí. No, pero que en todas partes hay gente Tenéis que hace Pirineos, cosas tenéis el Delta del Ebro, tenéis Aiguamol. Sí, Café, vale. vale. Pons no está En mal muchos también sitios. las horas que se pasa allí, pero no es lo mismo, Y os solo os faltaba ya tener esta calle de bares todo el día, así que ya hay que repartir un poco. Bueno, pues... Habría que pedirlo.
No sé qui va escriure que lo que no tenemos que perder nunca es la capacidad de maravillarnos delante de los fenómenos de la naturaleza. Y la ornitología es una ocasión magnífica para maravillarte día a día. Absoluto. Yo creo que fue, no sé si fue en Letras Verdes, el Festival de Literatura y Naturaleza que organiza Juanjo, o en otro lado. Yo, vamos, voy a autocitar, que es una cosa como torpe y fea, pero se me ocurrió y entonces lo repito. Es que la gente que vamos a pajarear con toda la frecuencia que podemos, ya sea viajes globales o en el local patch o en el parque de detrás de casa, todos los puñeteros días del año es el día de Reyes Magos. Vale la pena. Siempre hay regalos. Siempre entras en la habitación que es el espacio natural que vas a visitar y empiezas, levantar los prismáticos es empezar a abrir paquetes. Y siempre hay cosas bonitas que ver y maravillosas. Y es algo que hemos aprendido, y por eso digo, gracias a la capacidad de asombro y de maravilla que mantenemos día a día, gracias a eso, porque siempre estamos con la boca abierta. Y eso es, vamos, impagable. Seguir siendo en ese sentido así de niños es lo mejor que nos puede haber pasado a cualquiera de nosotros. Y muy sano. Porque, mira, de los 70 y pico que conseguí reunir las direcciones y todo, solamente falta uno. Solamente uno que había dejado de ver pájaros hacía unos años. Pero que además es una cosa sana. Y barata. Y barata. Bajarte al parque de casa es barato. Luego a partir de ahí ya es escalarlo hasta donde tú quieras o tú puedas. Es así. Claro. Bueno, pues muy bien. No sé si hay alguna pregunta más o algo. Si no, creo que ya hemos dado buena cuenta. Muchísimas gracias otra vez por haber venido, por querer venir a presentar el libro aquí en Oryx. Estamos muy contentos. Esperemos que no solo vosotros que estáis aquí lo habéis disfrutado. Vamos a colgarlo también en YouTube. Hemos hecho Instagram en directo. Espero que haya gente que lo haya disfrutado también desde allí donde esté. Venga, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.